Tal, mis hermanos? Les saluda a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy que estamos ya a miércoles 25 de noviembre, estamos avanzando ya en esta última semana de tiempo ordinario. Y como les decía ayer, estamos recorriendo el mensaje escatológico de Jesús junto con el libro del Apocalipsis, que ese es el tono escatológico. Hoy veremos del Apocalipsis el capítulo 5, los versículos del 1 al 4, y en Lucas el capítulo 21, versículos del 12 al 19. Como les decía ayer, este tono apocalíptico, escatológico, tenemos que verlo desde un punto de vista esperanzador. Y hoy Jesús así nos lo deja ver, a pesar de todas las situaciones que se nos vienen encima durante esta vida. Ya desde esta primera lectura en el Apocalipsis dice, vi a una especie de mar de cristal mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre estaban de pie junto al mar de cristal. O sea, aquí está refiriéndose a esos 144,000, que como lo hemos dicho no se refiere al número de personas, sino a la gran multitud de personas que hemos lavado nuestras vestiduras con la sangre del Cordero, y los está presentando aquí ya como triunfadores. O sea, se fijan, este es el tono con el que debemos de ver, y que precisamente al sentirse triunfadores, dice que empiezan a hacer el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Aquí tenemos que meditar eso. Nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, ¿realmente respetamos al Señor? ¿Realmente lo alabamos con nuestro comportamiento? ¿O nos quedamos solamente en palabras o a veces ni siquiera en palabras? El Evangelio de Lucas del día de hoy nos hace ver cómo Jesús anuncia, y de hecho situaciones que ya en esa época habían empezado a vivir y que se acentuaron cuando Jesús ya parte al cielo. Dice, Jesús les dijo, los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales, a la cárcel, los harán a comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Fíjense el testimonio que debemos de dar del Señor Jesús. No solamente en el momento de prosperidad, sino sobre todo en el momento de la prueba, es donde tenemos que dar testimonio. Y es muy actual porque Jesús habla en aquel tiempo que vendrán situaciones problemáticas externas, como son las persecuciones y la cárcel, pero también internas, como la división y la traición, porque el mismo Jesús fue traicionado. Y todo esto sigue sucediendo hoy en día. Hay muchas divisiones, lamentablemente. Todas las sectas, los diferentes grupos cristianos no católicos que hay, se fueron desprendiendo de nuestra iglesia, de gente que no entendía, que no alcanza a entender que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. Y por eso, a pesar de todas esas divisiones y a pesar de que entre nosotros mismos como católicos a veces nos criticamos, dice aquí el Señor que hasta tu misma familia, nuestra misma familia puede criticarnos por estar metidos en esta situación del Señor, pero nuestra iglesia va a prevalecer hasta el final de los tiempos porque es la iglesia que Jesucristo fundó. Cristo nunca nos engañó diciendo que seguirlo a Él iba a ser miel sobre hojuelas, pero precisamente Cristo nos enseña que nosotros como cristianos vamos a pasar por lo mismo que Él pasó, por sufrimiento y por muerte, pero vamos a tener también la misma victoria sobre la muerte y la misma gloria que Él recibe en el cielo, vamos a tenerla nosotros cuando lleguemos a estar en la palabra de Dios. Al final el triunfo sobre la muerte, a pesar, fíjense, podrá parecer contradictorio, porque dice, lo traicionarán hasta sus padres, hermanos, sus parientes y amigos. Y luego dice, matarán a alguno de ustedes y todos los cederán por causa mía. Y dice, sin embargo, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. O sea, si está diciendo que algunos los van a matar, ¿por qué les dice si se mantienen firmes, conservarán la vida? Porque precisamente es lo que hemos estado meditando. La vida eterna en el cielo, la vida eterna junto a Dios, esa es la verdadera vida. Aquí nosotros lo expresamos de una manera muy coloquial. Cuando estamos gozando, cuando nos está yendo muy bien, decimos, no, esto es vida. Aquí estoy como miel sobre hojuelas. Pero cuando nos va mal,
Cuando estamos compadeciendo o estamos en la carga, decimos, no, es que esto no es vida, esto es un sufrimiento, ya no puedo vivir así. Entonces, esa es la situación al final de nuestros tiempos. Cuando podamos vencer a la muerte de la mano del Señor, entonces estar a la derecha significa estar en la vida eterna, en la vida del paraíso, en la vida donde ya no hay sufrimiento, en la vida donde ya no hay dolor, donde es estar en la gloria, en la plenitud del Señor. Pero estar del lado izquierdo, como decíamos el domingo, es estar en la vida eterna, pero en una vida eterna de dolor, de sufrimiento, porque el principal dolor, mis hermanos, es estar lejos de Dios. El, el- el castigo verdadero del infierno no es simplemente el fuego, porque en el purgatorio también nuestras almas estarán en el fuego. La diferencia es que en el fuego purificador, con la presencia de Dios en nuestra vida, entonces se te hace más llevadero. Pero en el fuego eterno, alejado de Dios y nada que te pueda soportar y ayudar, es un sufrimiento de que debe ser horrible y que pedimos a Dios que nos libre a todos de eso. Esto lo vemos nosotros aquí. Una persona que sufre, hemos conocido personas con cáncer, con dolores tan fuertes, pero que todo eso lo unen a Dios y lo viven de una manera diferente a una persona que vive con un cáncer o con una enfermedad dolorosa y que está alejado de Dios, que vive realmente en un dolor horrible porque no tiene ese consuelo que él mismo rechaza, no porque Dios no se lo tenga presente, sino porque él mismo rechaza. Entonces es en ese momento de la prueba cuando nosotros debemos de demostrar el amor, la amistad y la fe en el Señor. En esos momentos de prueba es donde se debe de hacer presente. Entonces meditemos, hermanos, a esta mitad de la semana que estamos siguiendo un Dios que nos gobierna desde la cruz y que por lo mismo nosotros también tenemos que pasar por cruz, por sufrimientos. Pero dice San Pablo, todo sufrimiento, todo dolor y toda angustia que pasemos en nuestra vida no se compara nada con el amor y la gloria eterna que vamos a recibir en el cielo. Entonces sigamos caminando en esta preparación para el Adviento y que nuestro corazón vaya siendo cada vez más puro y más limpio para albergar a nuestro Señor Jesús y sobre todo para que todo lo que sale de nuestro corazón sean obras de misericordia, obras de amor que nos acerquen y nos planifiquen a la vida eterna. Te doy la bendición esperando que este día sea un día lleno del amor de Dios para ti y que tú seas instrumento de amor. Empieza por tu familia. Ama a tu padre, a tus padres, ama a tu madre, ama a tu esposa, ama a tus hijos y reparte todo lo que hay en tu corazón con los que te rodean. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Recuerda, a pesar de las tormentas que hay alrededor, a pesar de las angustias que puede haber alrededor, solamente el Señor puede dar paz a tu corazón. Todo el dolor que estés pasando ahorita por la pérdida de un ser querido o por situaciones difíciles, recuerda que de la mano de Dios podrás superar todo eso y seguirás adelante. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.